No està en sentit. Ho estan sentint. ¿Ahora sí? Vale. Pues, como os decía, para contestar a esta pregunta y darnos un poco de visión, una visión global de lo que está pasando con los adultos, nadie mejor que el doctor Ramos Quiroga, José Antonio Ramos Quiroga, jefe de la unidad de adultos del TDA del Vall d'Hebron, perdón, y que además, bueno, pues que me acuerdo que cuando ya nosotros iniciamos nuestra andadura en el 2002, pues en el 2003, el doctor Ramos ya vino a hacer una charrada a la asociación y un poco a explicarnos qué pasaba o qué pasaría con nuestros hijos adultos. También me acompaña Maite de Miguel y Juanma Sánchez. Son dos personas socias de nuestra entidad, detectadas y diagnosticadas con nosotros, y que nos van a explicar también su experiencia. Y me acompaña Mari Carmen Echevarría, que es la directora de nuestro centro, que va a hacer la presentación del ponente, y luego vamos a realizar una especie de mesa redonda donde, según se vaya desarrollando el tema, iremos indagando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar la palabra a Mari Carmen. Buenas tardes, agradeceros a todos por estar aquí y para mí es un honor presentar al doctor Antonio Ramos Quiroga, doctor en Psiquiatría y Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad de Barcelona, especialista en Psiquiatría, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, titular acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva ANECA, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, ACU, y jefe del servicio de Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, y chair de la selección de trastornos de neurodesarrollo a lo largo de la vida. Andaba, Antonio. Muchas gracias, Mari Carmen, por la presentación. La verdad es que os agradezco pues, la invitación en este año también tan especial, ¿verdad? Para TDAH Vallès, estos 20 años de trabajo, de hacer las cosas muy bien hechas y sobre todo ayudar a muchas personas pues que tenían TDAH o que tienen TDAH y que por los recursos que había en la época que empezasteis, que eran mucho más escasos, pues era una misión que teníais, una función absolutamente definitiva y esencial, ¿verdad? Y hoy día pues lo continúa haciendo y fruto de ello es pues la divulgación que soléis hacer a través del medio de TDAH Vallès, la radio, etcétera. Por lo tanto, es un gusto. Y la verdad es que con estos 20 años, pues todos nos vamos haciendo un poquito más mayores, más seniors, ¿verdad? Y me doy cuenta que tengo que cambiar cosas ya de la página web, porque no la he tocado en tiempo y habéis cogido allí datos y hay cosas que ya se han quedado un poco caducas. Como tú decías, Mari Carmen, yo soy el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona y profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona y el coordinador de la asignatura de psiquiatría de esta universidad. Y pues bueno, pues también tengo la suerte pues, de liderar el grupo de investigación nuestro de psiquiatría en el Hospital Vall d'Hebron. Y otro aspecto que es muy importante para todos nosotros en el hospital, que es la innovación. Tenemos una comisión de innovación y tengo pues, el honor también de ser el presidente de esta comisión de innovación. Hoy hacéis un título que es como muy sugerente, ¿no? ¿Dónde están los adultos con TDAH? La verdad es que solo hay que abrir los ojos en las consultas médicas o en las consultas específicamente, ¿verdad?, de psiquiatría, porque sabemos con estudios que se han replicado en todos los continentes, en múltiples países, que el TDAH es una condición muy frecuente desde la infancia, tan frecuente pues que en cifras conservadoras hablamos que un 6% de personas, niños y niñas, tienen TDAH. Y cuando nos vamos hasta la edad adulta, los estudios nos demuestran pues, que estaremos en una horquilla entre el 2,5 y el 3% de los adultos. A mí también siempre me gusta ponerle la otra cara de la moneda. Hay gente que se asusta mucho cuando hablamos de TDAH, gente que lo único que hace es estigmatizar el TDAH, como tantos otros trastornos mentales. Hay mucho TDAH, no se paran de diagnosticar, dicen, ¿verdad? Bueno, hay el 94%, el 95% de personas no tienen TDAH, pero sí que hay un 6% de niños
y niñas que lo tienen y que sin duda pues, necesitan una atención y necesitan pues, un soporte terapéutico, ¿verdad? Y focalizándonos en adultos, sabemos que es el 3%, el 2,5%, depende de los estudios, ¿verdad? Y luego cuando vamos a las cifras reales, a las cifras pues, del día a día, lo que observamos en la práctica clínica, pues sorprende mucho. Fijaros que hablo del 6% de niños y ahora vamos a publicar un artículo en el Journal of Attention Disorder, que se ha aceptado recientemente, la semana pasada, y es un análisis pues, en un periodo muy amplio del tiempo, desde el 2013 hasta el 2018, ¿verdad? Y se ha analizado cuáles los diagnósticos en base a las historias clínicas de una muestra muy amplia, gracias a una CRO, que es IQVIA, que puede tener acceso a los diagnósticos en todo el territorio del Estado español, de España. Y lo que muestra, revisando las historias, es que solo hay un 4,9% de diagnósticos de niños con TDAH, cuando las estadísticas nos hablan del 6%. Pero es que los datos más fuertes vienen de adultos. Solo hay un 0,1% de diagnósticos de TDAH en las historias, insisto, en toda España, no solo pues en una zona del territorio, ¿verdad? Eso hace que desde el 0,1 que está diagnosticado, ¿verdad? Pues nos vamos a que hasta el 3%, pues fijaros la cantidad de personas que no reciben pues un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Y fijaros que eso convive con este mantra, ¿verdad?, tan interesado por parte de algunos el hiperdiagnóstico, del hipertratamiento. Pues esos son los datos reales de las historias revisadas del 2013 al 2018. Y luego, otro dato que llama también poderosamente la atención es que más del 20% de las personas diagnosticadas no reciben ningún tratamiento farmacológico. Que eso puede ser desde el punto de vista pues, de los tratamientos multidisciplinares, pero lo que sin duda pone de manifiesto es que no estamos ante una hipermedicalización, que se ha incrementado mucho en los últimos años, sí, desde luego. ¿Por qué? Porque han incrementado pues, los servicios. Antes no había. Hace 25 años atrás, servicios públicos como el del Hospital Vall d'Hebron, que tuvieran una atención específica del TDAH a lo largo de la vida, no solo en niños, sino en adultos. Estos son los datos, digamos, objetivos que puedes observar en una metodología científica, revisando, insisto, miles de historias clínicas, de alguna manera bien balanceadas por territorios. Y luego ya no os quiero hablar de las desigualdades enormes entre territorios, desde zonas como Navarra o en Cataluña, que hay pues digamos que un buen manejo en términos generales, ¿verdad?, del TDAH. En cambio, vas a otras comunidades y el número de personas diagnosticadas o en tratamiento realmente no tiene nada que ver y no es equiparable pues, a los datos que tenemos de estudios internacionales. Esto nos lleva a la primera pregunta que planteabais con buen criterio. ¿Dónde están entonces los adultos con TDAH? Pues muchas veces están dentro de otros trastornos, que es lo que denominamos desde un punto de vista técnico la comorbilidad. Muchas personas que tienen TDAH, fruto muy probablemente del no haber realizado un buen diagnóstico en la infancia, desarrollan otros trastornos también de forma comórbida. Uno de los más importantes, porque el 40% de niños que tienen TDAH a lo largo de la vida tienen un riesgo de desarrollar adicciones. Y eso nadie se tiene que escandalizar, nadie se tiene que hiperpreocupar, es bueno saberlo, que ese riesgo existe y que está ahí, porque también sabemos que si hacemos un buen tratamiento en la infancia, reducimos ese riesgo de que lleguen a ser adolescentes o adultos que además de tener un TDAH tienen una adicción a la cocaína, al alcohol, al cannabis, etc. Otro factor muy importante, y yo siempre digo que es quizá de los más significativos, si uno llega a la adolescencia con seguridad en sí mismo, con confianza en sí mismo, con una buena autoestima, por tanto, realmente va a evitar con mucha frecuencia pues, las posibilidades de que pueda desarrollar ansiedad, depresión. Esos son de los trastornos que con mayor frecuencia se dan en el TDAH, la ansiedad y la depresión.
E incluso los trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, que es un tipo de trastorno de la personalidad en el cual hay pues una gran intolerancia a la frustración, personas que de forma crónica, ¿verdad?, sienten un vacío interior, incluso muchas veces estas ideas de suicidio de forma repetitivas o de tentativas de suicidio de forma repetidas, ¿verdad? Pues incluso hay teorías y hipótesis, ¿no?, que hablan de que una parte de las personas que tienen TDAH y que luego van a desarrollar un trastorno límite de la personalidad de forma asociada, pues eso, hay un grupo de ellos que probablemente viene porque no se ha realizado un buen diagnóstico en la infancia. Y como tantas otras cosas en la vida, el TDAH no se escapa del sesgo en negativo hacia el género femenino. Los datos del estudio que vamos a publicar en las próximas semanas son totalmente reveladores. En la infancia, de todas las personas diagnosticadas, el diagnóstico lo recibe el 75% los niños y solo el 25% son niñas. Cuando sabemos en estudios epidemiológicos que el TDAH no tiene una tantísima diferencia entre niños y niñas. Porque además luego vemos que cuando llegamos a la edad adulta y por tanto esa niña que es mujer, ella por sí misma va a solicitar atención, esas cifras pues prácticamente se quedan en un 52-48%. Es que se igualan, o un 58-42%, se igualan prácticamente o que están 50-50, ¿vale? Eso sí que es más acorde con aquello que sabemos. Y eso también tiene un sentido que es bueno conocerlo, también insisto, no para asustar a nadie, pero sí que es bueno conocerlo. Muchas personas piensan que el TDAH pues, es una condición clínica, una diferencia clínica, que solo atañe o solo se relaciona, ¿verdad?, con un buen rendimiento académico, ¿no? Si tienes buen rendimiento académico o no tienes buen rendimiento académico. Incluso, pues eso también se vincula, ¿verdad?, a esas malas pautas educativas que a veces también se postulan como ¿no?, la parte más importante del por qué alguien tiene TDAH, que no tiene ningún tipo de sentido. Sabemos hoy día que de los motivos más importantes por los que las personas tienen TDAH tiene que ver pues, con diferencias genéticas que pueden tener las personas, ¿verdad? Pues insisto, mucha gente solo lo vincula a, bueno, como un trastorno menor en ese sentido. Pero lo que no explican es que publicaciones con muestras de más de 1.900.000 personas en Dinamarca, ya hace años, en el año 2018, nos demostraron que el TDAH confiere un doble riesgo de mortalidad relativa con respecto a personas que no tienen TDAH. Pero el dato que para mí siempre me llamó más la atención era que si el diagnóstico se realizaba por primera vez de forma tardía, ese riesgo de mortalidad relativa se incrementaba hasta 4 veces más que la población general. Y vuelve a salir ese factor de género. No eran las personas que tenían más riesgo de mortalidad, no eran los hombres, sino que fueron las mujeres. Y muy probablemente, insisto, por ese retraso en el diagnóstico que claramente observamos en el estudio que hemos realizado, como durante la infancia se diagnostica mucho menos niñas que no niños, y que luego en la edad adulta pues prácticamente se equipara al 50% entre ellos. Por lo tanto, el retraso en el diagnóstico, el retraso en un tratamiento adecuado multidisciplinar, se paga más tarde en forma de mayor riesgo de mortalidad, y es una mortalidad muy asociada a accidentes de tráfico, etc. Pero también se paga en esas comorbilidades, en esos otros trastornos que se asocian con mayor frecuencia al TDAH. Por lo tanto, los adultos con TDAH, pues muchos están, ¿dónde están? Pues no diagnosticados, pero están en las consultas de los profesionales de la salud mental, en las consultas de los médicos de atención primaria. El TDAH, y también para que lo conozcan aquellos que tanto lo cuestionan, ¿verdad?, y que probablemente es que no han leído bien la literatura científica, el TDAH es un gran factor de riesgo para la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como también lo es el TDAH. Por lo tanto, también están en las consultas médicas. El TDAH mal manejado en alguien que tenga diabetes va a ser un desastre, ¿eh? Por lo tanto, es muy importante que lo sepamos reconocer no solo en el ámbito de salud mental, que también,
sino también en el ámbito pues, de la medicina general. Porque, bueno, en personas que tienen obesidad será absolutamente necesario hacer un screening para ver si eso no se asocia también a la presencia de un TDAH. Y por tanto, están ahí y en un ámbito que nunca tendrían que estar y están en una proporción que no nos gusta a nadie, es en todo el ámbito que tiene que ver con justicia. Y esto es algo que se ha replicado en países mediterráneos, en países nórdicos, Estados Unidos, Alemania, Suecia. Se observa que cuando uno va al ambiente penitenciario, cuando va a prisiones y hace estudios de ver cuánto TDAH existe en prisiones o cuánta persona adulta que está en prisiones tiene TDAH, por los estudios hay una horquilla que a lo mejor va entre el 15 y 25% de personas que están en prisión, por lo tanto que están ya con una condena, etcétera, tienen TDAH. Pues que además, el dato que es apabullante y que habla de lo que tenemos que mejorar en el sistema sanitario a nivel infanto-juvenil, es que la inmensa mayoría nunca fueron detectados en la infancia, nunca recibieron un correcto diagnóstico, nunca recibieron un tratamiento multidisciplinar. Y luego en la edad adulta además se asocia a qué? Pues a que están en prisión, hay el problema de las drogas y hay el problema que incluso en un estudio que se hizo en Cataluña había más asociación con SIDA, ya que pues había drogas, consumo, peor manejo de esa enfermedad. Y en el medio penitenciario, en el entorno legal para las personas pues en edad adolescente, los datos son iguales. Estamos en una horquilla pues entre el 20 y 25%. O cuando vamos a los centros de atención de las drogodependencias o de las adicciones, pues estamos ahí que en torno al 15-20% de personas que están allí para tratarse de una adicción, además tienen TDAH. Estas son las realidades objetivas o los datos objetivos. La realidad, ¿verdad? Siempre cambia o puede cambiar con la perspectiva, pero son al final los datos objetivos. ¿Cuántas personas hay que tienen o no tienen? ¿Cuánto riesgo confiere o no confiere esa patología? Insisto, que son datos estadísticos globales. La función y la misión de cada profesional de la salud es adaptar los tratamientos a la persona que tienes delante. No todas las personas con TDAH van a tener a lo mejor ese pronóstico de adicciones, va a depender de una serie de características, pero en términos generales, el TDAH confiere ese riesgo y eso en clave de salud pública es muy importante. Insisto, en clave de la lucha contra el estigma. Se estigmatiza al TDAH porque tiene una frecuencia pues, realmente alta. El 5% de personas en la infancia, 6%, pues es una prevalencia alta a nivel de salud pública de cualquier condición. Pero como la prevalencia que tienen los trastornos o las patologías oncológicas, y nadie duda de que eso exista, es la incidencia o la prevalencia que tienen estos trastornos, ¿verdad? Y nadie estigmatiza a una patología oncológica porque se ha descubierto un buen tratamiento, tanto ya sea conductual como farmacológico, que nos ayude a reducir pues, el riesgo. En definitiva, hay un grupo muy importante de personas que están pues, sin recibir una atención adecuada, con todos los riesgos que tienen para ellos, los costes que tiene pues, a nivel familiar y a nivel, evidentemente, de la sociedad. Por lo tanto, ahí tenemos un ámbito de mejora esencial e insisto, la clave empieza desde la infancia. En la infancia tenemos que hacer un buen diagnóstico y un buen manejo. ¿Por qué? Porque además ahí es donde podremos hacer prevención, como decía anteriormente. Si hacemos un buen manejo en la infancia, podemos mejorar pues, que no haya tantos problemas, por ejemplo, de tráfico, en el sentido de accidentes de tráfico, accidentes con pues eso, cuando van conduciendo con la bicicleta, que haya un mejor rendimiento académico, que no haya tanto riesgo en el consumo de drogas. Y yo pues no me quisiera alargar más, yo creo que llevo más de 10 minutos hablando y la idea es que no sea un monólogo, sino que sea algo participativo y que podamos pues, establecer una conversación lo más amena posible. Muy bien, Toni, pues ahora le vamos a pedir a nuestros dos invitados que se presenten. Adelante. Hola, buenas tardes. Me llamo Maite de Miquel, soy afectada de TDAH, soy abogada, bueno, perdonadme, es que estoy un poco nerviosa.
Pues mira, soy abogada, también tengo TDAH y tengo 2 niños. Uno es Luis, que también tiene TDAH, y tengo mi hijo pequeño, Paul, que tiene TEA. Y muchísimas gracias por estas palabras, porque realmente ha sido me he sentido muy identificada, porque realmente la pregunta, ¿dónde están los adultos con TDAH? Pues realmente la mayoría estamos diagnosticándonoslos. La mayoría porque o hemos tenido hijos o porque realmente teníamos que ir a algún sitio por algún tipo de comorbilidad, como ha comentado el doctor. Entonces, pues nada, que en mi caso, estoy muy contenta realmente, porque me ha ayudado a conocerme a mí y a conocer a mi hijo. Sobre todo porque yo no tenía ni idea de este problema hasta que nació mi hijo pequeño, que con 1 año de edad, pues que lo diagnosticaron, era realmente un bichito, no paraba quieto, hasta que el primer día de guardería me dijeron los profesionales que lo teníamos que llevar a Taulí y a mirárselo. Y realmente, bueno, pues año tras año, investigando, estudiando, realmente un TDAH cuando se pone a investigar, pues somos muy fuertes, vamos a por todas, nos investigamos muchísimo y hicimos un gran trabajo mi marido y yo. Pero bueno, a raíz de investigar y tal, pues me di cuenta pues que lo que le pasaba a mi hijo me pasaba a mí, igualmente con cualquier cosa que le pasaba a él, por la experiencia, ¿no? Veía que tenía problemas en el colegio, me identificaba con él, por el tema de los amigos, sus inseguridades, su manera de pensar, de no poder parar quieto. Y entonces pues me puse manos a la obra y gracias a la asociación conocí a Karma y Ana y me lo diagnosticaron hace 1 año. Y realmente ha sido un cambio de vida muy fuerte para mí, porque realmente me ha dado unas herramientas que antes no tenía, me ha ayudado a perdonarme y a perdonar mi pasado, porque es lo que usted ha dicho, ¿no? Que pues como no hemos estado diagnosticados durante todos nuestros años de vida infantil y adulta, pues esto nos ha provocado pues unos trastornos comórbidos o que acompañan, ¿no?, al TDAH. Yo en mi caso pues también tengo depresión y tengo muchísima ansiedad y personalidad obsesiva. Todo esto conllevado a no saberlo conllevar, de pequeña pues a no tratármelo y bueno, pues ahora nunca es tarde y gracias a la asociación y gracias a todo el trabajo del equipo pues estamos pues cada día un poquito mejor realmente y tener herramientas y como decimos, tener mucho sentido del humor, reírnos de nosotros mismos, de no ser perfectos, que en esta vida nadie es perfecto y que realmente cada uno es como es, que no pasa nada y que simplemente hay que tirar para adelante y ya está. Muy bien, Rafa. Vale. Juanma. Vale, yo me llamo Juanma Sánchez, ¿vale? Tengo TDAH, es verdad, y me lo diagnosticaron hace 4 años aproximadamente porque mi hija le hicieron una prueba y cuando lo estaban haciendo a mí me dijeron, bueno, toda la definición de ella y pensé, pues si soy yo. En aquel momento su madre estaba al lado y nos mirábamos los 3 como diciendo, no sé de quién hablas, si de la hija o del padre. Y la verdad es que a partir de ahí, bueno, en mi caso yo no soy abogado, pero sí que soy ingeniero, ¿vale? En mi caso de informática, llevo grandes sistemas y tal y cual. Para mí el TDAH y saber qué es el TDAH me ha dado luz, muchísima luz, a entenderme tanto a mí como a mi hija, incluso a poder llevarla, es decir, cuando entra en esas espirales de rumiación y tal y cual. También por mi manera de ser y tal, es que, bueno, me dijeron que tenía TDAH y al cabo de 10 minutos estaba ya con libros y me había leído, al cabo de una semana tenía una bibliografía encima de mi mesa leída y analizada. Pero igualmente todo eso me sirvió de mucho, pero hasta que llegué a ver a Carmen, que está aquí justo aquí al lado, en mi caso en la pantalla
3 posiciones más para atrás. Y entonces ella me dijo, llegué allí dentro y llegaba, como el otro día decía en la radio, es decir, yo llevaba con un móvil, ahí con una agenda, llevaba con un reloj analógico y entonces me hizo 4 preguntas y dije, tú me entiendes, tú sabes de qué va este rollo, sabes qué me sucede, qué le sucede a mi hija, pero porque es que me estás diciendo, me entiendes cómo pienso. Entonces, eso me dio una gran forma de entender la vida y de cómo hacer como un puzzle que de pronto todo empezaba a encajar. Entonces, hay muchas cosas que yo no entendía de por qué hacías, es decir, eres muy despistado, no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía un trabajo donde estaba yo de directivo en una empresa donde tenía que hacer cada día exactamente lo mismo cada día, casi. Es decir, tomar muchas decisiones y que sí que es verdad que yo soy muy bueno cuando tengo crisis, cuando hay unas crisis, un problema grande, automáticamente mi cabeza se pone a lo alto y entonces empiezo y pienso súper bien y soy capaz de dar solución a muchas cosas a la vez, pero si soy repetitivo no soy capaz. Y entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, en aquel momento a mí me despidieron y me dijo una psicóloga en aquel momento, me dijo que me pusiera la empresa y tal, y me dijo, es que tú no sirves para hacer eso, tú solo necesitas para hacer trabajo creativo, solo puedes crear cosas nuevas, cosas que no existan, retos sin parar, y cuando ya llega la área del mantenimiento, es decir, de lo repetitivo, tú ya te tienes que apartar, porque ese ya no es tu trabajo. Y eso en aquel momento me pareció muy bien y además lo he utilizado como un mantra durante todo el resto de mi vida, pero no entendía el por qué que yo me veía como especial y cuando vi a Carmen y me explicó un montón de cosas y yo ya había leído cosas y tal, pero cuando Carmen me dijo tal y dije, ¡guau! Esto es lo mejor. Ahora me entiendo y ahora soy capaz de decir, venga, ahora sé cuáles son mis virtudes, es decir, ahora ya ensalzo, por ejemplo, entiendo que tengo una capacidad para poder entender muchas cosas, para estar como un cazador. Si hay algo que me gusta muchísimo, pues sé que en eso voy a ser lo más de lo más. No soy para llevar trabajo repetitivo, monótono y tal. Entonces yo ahora, por ejemplo, yo a mi jefe tengo una manera de decirle, a mí no me pongas en trabajo así porque yo no serviré, pero tú dime qué cree y yo seré lo mejor del mundo mundial. Y si me das algo que a mí me guste, no te preocupes que ahí estoy yo. Y ese es mi trabajo. Y también como cosa positiva, y es que mira, y esto lo voy a explicar porque este jueves fui a creo que también el TDAH tiene unas cosas positivas y en el caso, por ejemplo, que somos muy sociables. Y esto el otro día fuimos a una entrevista, yo con Maite la conocí el martes, fue, ¿no? Que nos vimos. Entonces el martes nos vimos y yo pensé que éramos amigos de toda la vida. Y allí empezamos a explicarnos nuestras historias de por qué me gusta más ir a un supermercado, iba a decir el nombre de un supermercado enorme, para no hacer publicidad, de un supermercado pequeñito más controlable a uno que es enorme. Pero esa sociabilidad, por ejemplo, el otro día estuve también el jueves con mi hija en el fútbol, porque ella también tiene TDAH, igual que mi otra hija que no lo tiene diagnosticado, pero tiene todos los números. Y tal. Y un amigo que no lo conocía, pues automáticamente te lanzas. Yo creo que es verdad que el TDAH tiene cosas que están mal, pero hay otras cosas que están muy bien. Y a veces nos quedamos mucho con la idea de todo lo mal que lo hacemos. De todo el estigma, como decía antes Carmen, de, ostras, todo lo hacemos mal. Es que es verdad que me despisto, es verdad, yo no digo que no, pero tengo otras cosas que también están bien. Entonces, y creo que hay una neurodiversidad que es muy grande y que creo que se debería de poder explorar, pero sin el tener que autocastigarnos todo el rato de, jo, qué malo soy y qué mal lo hago. No sé, esta es mi opinión, no sé. Muy bien, Juanma. Bueno, yo creo que son 2 ejemplos bastante buenos, ¿no?, de lo que son los perfiles de TDAH en adultos. Y me alegro muchísimo de que haya habido esa conexión, porque realmente es lo que nos pasa a todos los TDAHs, ¿no? Cuando nos encontramos entre nosotros, acabamos conectando de una manera u otra, porque realmente nos sentimos identificados incluso sin hablar, en la manera de expresarnos de manera no verbal de las otras personas que tenemos allá. A nosotros aquí en la asociación nos pasa una cosa muy curiosa, y es que
nos vienen a profesionales para colaborar y tal. Y cuando llevamos unos días tratándolos, ¿no? Pues el Karma y yo nos miramos y decimos, otro al bote, ¿no? Este también tiene todo el perfil. Parece que Dios nos junta, Dios nos hace y nosotros nos juntamos, ¿no? O sea, es como nos atraemos. Y acabamos siendo un equipo, pues, de muchos TDA juntos, que tiene muchas buenas ideas, pero que siempre necesitamos, lo que tú decías antes, una batuta que nos vaya poniendo en marcha, ¿no? Para poder concretar todas aquellas grandes proyectos que somos capaces de generar en nuestras cabezas. ¿Qué dices a esto, Tony? ¿Qué te parecen estos grandes ejemplos? Bueno, pues yo pienso que son unos muy buenos ejemplos, sobre todo de cara a la idea que os he comentado anteriormente. Es verdad que el TDAH puede comportar una serie de riesgos, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser determinista sobre alguien en concreto. Y son ejemplos de éxito personal, ¿vale? Y fíjate que hay una expresión que han dicho y los dos ha salido, ¿no? Esa baja autoestima, el sufrimiento que uno lleva durante la infancia y la adolescencia por las dificultades que confiere el propio TDAH, ¿vale? Y bueno, muy probablemente si le hacemos un test de inteligencia y pasamos una batería de inteligencia a los dos, veremos que son dentro de la curva estadística a nivel poblacional, pues de las personas, ¿no? Que estarían como dentro de los ámbitos de mayor inteligencia. Y luego ha explicado Maite un aspecto que también es tremendamente importante. El TDAH, igual que cualquier otra condición clínica, va asociada pues, a unos rasgos de personalidad. Cuanto más obsesivo sea una persona, cuanto más responsable sea una persona, cuanto más hiperpreocupado, al final eso va a confiere sufrimiento porque uno sufre por la ansiedad, ¿verdad? Pero sí que mantiene como esa pauta de yo tengo que continuar, tengo que hacerlo, lo voy a conseguir. Y luego pues se asocia pues, a mejores resultados desde el punto de vista pues, de éxito profesional. Ambos son personas con estudios superiores. Yo me gustaría, he recogido, he ido apuntando una serie de frases que habéis dicho que me parecen que son muy importantes. Mira, una decía Maite, nunca es tarde. Pero es que además, desde el punto de vista de lo que nos demuestra la ciencia, es que es así. Es mucho mejor tratar, acompañar a un niño o una niña con TDAH desde la infancia, porque eso nos ayuda a la prevención. Pero es que luego, si por el motivo que fuese no se ha podido hacer y lo recibimos por primera vez en la adolescencia, eso también confiere mejores resultados que no hacer nada. O si luego, como comentabais vosotros dos, el primer diagnóstico en la edad adulta, pues también eso confiere mejores resultados hacia la persona en cuanto pues, disminución de la ansiedad, disminución de esas ideas de baja capacidad individual, esa sensación de esa baja autoestima, ¿no? Aparte de, pues bueno, mejorar tu día a día a nivel de relación personal. Y luego, fijaros lo común que suele ser, ese diagnóstico del adulto a partir del diagnóstico del hijo. No quiere decir que la persona no lo haya pasado mal, no haya tenido dificultades, que sí que las han tenido y muchas veces pues con dificultades de adaptación laboral o académica, pero eso, cuando uno ve el diagnóstico y los síntomas que produce en el niño, pues claramente se identifica. Y ya para acabar, algo que también ha dicho Maite, dice, reírnos de nosotros. Y lo enlazo con las palabras que decía también Juanma. La creatividad, ese sentido del adaptarme a las dificultades que hay, ¿verdad? Pues toda condición no es por sí mismo, no existe como tal, sino que existen personas que la pueden tener o no tener. Y cuando hacemos estudios, y va a salir ahora publicado dentro de poco un estudio también en Holanda, sobre qué aspectos positivos o qué aspectos las propias personas con TDAH identifican en sí mismos, pues uno de ellos es esa creatividad, esa capacidad de adaptarme, esa capacidad de no perder el sentido del humor, ¿verdad? Y por tanto, uno, como en este caso, que me pongo yo en el rol de profesional de la salud, cuando está ante una persona que tiene TDAH, tiene que saber identificar todas esas partes positivas. Evidentemente que lo negativo, lo que da impacto, es lo que define a un trastorno.
y lo que utilizamos para saber si es A, B, C, D o no es, ¿vale? Pero una vez identificado, bueno, no te va a ayudar mucho quedarte ahí con lo negativo, te va a ayudar trabajar con aquello que es positivo. Y eso sin duda, por ejemplo, como decía Juanma, pues probablemente una pequeña adaptación laboral puede ser muy importante en alguien que a lo mejor no tenga un TDAH súper grave, pero sí que lo suficiente como para molestar y estar incordiando en el día a día de la persona. Quisiera añadirte una cosa, Josep. Es que en aquello que comentabas tú antes del hecho de que había muchas personas que no estaban diagnosticadas, la verdad es que, no sé si a ti te ha pasado, Maite, yo Sí. hablo desde fuera, desde las personas que no somos profesionales de la salud ni tenemos esto, pero a mí sí que lo que me ha sucedido es que conozco mucha gente de mi edad, ¿vale? Yo tengo 51. Parece que estás saliendo de la adolescencia, caray, 51 años. Y entonces me hablan y me dicen cosas y es como, tú eres un TDAH de libro. Pero eres un TDAH de libro, pero es que hay mucha gente que tú lo hablas. Todo eso, ostras, me estás explicando, me estoy viendo a ti, pero me veo a mí, es decir, estás haciendo exactamente todo. Y hay mucha Pero gente es que importante. no lo sabe y sufre lo que no está escrito. Es que se sufre mucho. Es decir, yo, por ejemplo, el hecho de que me dijeran, como decía antes Maite, es decir, a mí me decían de pequeño, o tú tienes las manos de hierro y todo lo rompes, Claro, o lo pierdes todo, claro. y eso era como un mantra día sí, día también, y venga para allá, y venga para allá. Y no había Pero por manera de eso salir. Juanma, pero por eso tenemos tanta inseguridad. Piensa que desde pequeños hemos tenido mensajes negativos de tú no puedes, es que a ti te va a costar siempre, no vas a llegar donde tú quieres. Entonces, pues claro, en este sentido es normal crecer. Y además no solo en la época infantil, sino que este mensaje lo oímos toda la vida. O sea, los pequeños porque hay que corregirlos, porque es que a mí con 20, 25, 30, 35 me siguen corrigiendo. Y Y fíjate, incluso yo soy la primera en corregirme y me machaco y digo, por favor, Maite, pero ¿por qué te has olvidado el fuego? Y entiéndeme, o ¿por qué llego siempre tarde? O ¿por qué y siempre me estoy machacando? Y claro, entre nuestros inputs y los de externos, pues claro, un diagnóstico es importante para saber el motivo. y fíjate que lo importante que llegan a ser esas pues, clínica depresiva, clínica de ansiedad, en el fondo baja autoestima, sensación de frustración o la ira hacia uno mismo, que son aspectos esenciales en el tratamiento psicológico de los adultos con TDAH. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es la que más frecuentemente se suele hacer por la eficacia que tiene, son módulos que hay que incluir y al mismo nivel y con la misma importancia que trabajamos pues, técnicas de mejorar la atención, cómo controlar la impulsividad, la disregulación emocional o de la desregulación emocional. Porque, insisto, sobre todo en el adulto que nunca ha recibido un buen tratamiento durante la infancia, al final hay un autoconcepto muy negativo de uno mismo y eso es muy importante para manejarlo. Sin esa buena autoestima es muy difícil poder pues afrontar el día a día, ¿no? En toda su complejidad. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando te haces muy mayor, bueno, yo por mi edad, es verdad que tienes como una mochila muy grande de muchas cosas que tienes que empezar a soltar. O para mí la palabra es desaprender, ¿vale? Y es verdad que necesitas, puede haber soporte farmacológico, no digo que no, y demás, te puede ayudar, pero necesitas, como me dijeron hace 2 o 3 días, es verdad que el soporte farmacológico es de contención, pero realmente el cambio importante no es el farmacológico, es esto del trabajo personal. Yo, claro, en mi caso, el hecho de que mi hija fuera destapada, bueno, reconocida por su TDAH, que además lo tuvimos que llevar a un punto de que ni el colegio, porque la ciudad en la que yo vivo, porque Tarrasa, en este caso nosotros somos de Tarrasa, no es muy pro reconocer que existe el TDAH, sino que es algo que parece que está como bien has dicho tú,
hiperdiagnosticado, ¿qué tal? Pero todo eso me ha llevado a hacer un cambio impresionante, ya no solamente en mi hija, sino en mí, es decir, a empezar a trabajarme, a ver todos mis demonios, que son muchos, y empezar a trabajarlos. Y eso, la ayuda de, por eso decía yo me caso con Carmen, decir, el entenderme, el ayudarme. Yo, por ejemplo, recuerdo la pandemia, a mí, Carmen me salvó la vida. Es decir, literalmente, es decir, me cogió Carmen y me dio una nueva vida. Y eso es lo que, el poder entenderte y el saber que estás al lado de otra persona. Y el soporte psicológico y ese crecimiento es muy, 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 muy importante. Realmente en el manejo, ¿no?, de condiciones clínicas como es el TDAH o prácticamente cualquier tema médico, no es una visión dicotómica o excluyente. Hay personas que con hacer un manejo psicológico ya es suficiente, y sobre todo en niños más pequeños, y a lo mejor no se precisa, ¿no?, de un tratamiento farmacológico. Y en cambio en otras personas pues es absolutamente esencial el tratamiento farmacológico. Si no tienes esa posibilidad, es muy difícil de hacer una regulación de la atención, una regulación pues de toda la clínica, ¿no?, sobre todo de impulsividad y de hiperactividad, ¿no? Al final no tenemos que de alguna manera sentirnos incómodos, sino que, insisto, hay muchas patologías o muchas situaciones clínicas que no disponen de buenos tratamientos o de tratamientos que tienen la eficacia como tiene el TDAH. Yo veo pues muchas personas con autismo también, o con trastornos del espectro autista, o síndromes alcohólico-fetales, por ejemplo, y en los casos pues más graves, que hay más disfunción, ciertamente no tenemos, por ejemplo, tratamientos farmacológicos que te puedan dar un cambio tan rápido, tan marcado como en el caso del TDAH, ¿no? Y por tanto, yo creo que al final, y es lo que nos demuestra también los estudios científicos, aquello que te permite de alguna manera controlar mucho esos síntomas y luego tú poder hacer una mejor adaptación, sin duda es el tratamiento farmacológico. Pero como tú dices, hay muchos aspectos de cómo se ve uno mismo, la autoestima, cómo se entiende, que eso el tratamiento farmacológico no lo va a cambiar. El tratamiento farmacológico es como unas gafas que te va a dar capacidad de visión, pero si nadie te ha enseñado a leer, sí, verás letras, verás números, no sabrás qué son letras ni números, y eso es la combinación. Cuando hacemos el tratamiento multidisciplinar, pues al final se refiere a eso, ¿no?, a utilizar y aprovechar lo mejor los tratamientos disponibles, insisto, basados en métodos científicos de análisis de su eficacia, de su efectividad. A mí me gustaría aprovechar que tenemos aquí a Karma y que ella es la persona en nuestro centro que diagnostica y también que hace la coordinación y el seguimiento de todos los casos que llevamos, para preguntarle si este factor que tú apuntabas, tú antes, Toni, ¿hay más casos negativos o positivos de TDA? Quiero decir, ¿hay más casos que salen adelante o hay casos que tú ves que se quedan por el camino, Karma? A mí me tenéis que meter. A ver, lo que yo veo, si me baso en el trabajo que nosotros hacemos en la asociación, evidentemente la mayoría salen. No podemos hablar de un 100% porque mentiría, pero sí de un 99% que salen adelante. Siempre y cuando se implique todos los agentes, es decir, el propio afectado y el entorno. Si tenemos unos padres que no se implican, que no aceptan el diagnóstico, o un afectado que no acepta ese diagnóstico y esas características, el tratamiento posiblemente no avance o no se consigan los objetivos que se plantean. El TDAH es muy modulable, pero muy modulable, y el entorno ayuda muchísimo. Y una buena estructura y un buen acompañamiento es pasar del fracaso al éxito. Gracias, Karma. ¿Toni? ¿Alguna cosa? Sí, no, totalmente de acuerdo con Karma, con lo que ella comentaba.
una de las dificultades que muchas veces nos encontramos en el ámbito de salud mental es la falta de conciencia, ¿verdad?, de que hay una dificultad por parte del propio afectado, y eso lleva pues a no querer ir a las terapias psicológicas, a no querer hacer un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y eso es una limitación. Y como antes decíamos, en ese sentido, pues es algo que va a marcar claramente la evolución de la persona, ¿eh? Y por lo tanto es muy importante el que si hay gravedad, si hay intensidad de síntomas, si eso da disfunción, si eso hace que las cosas no estén funcionando bien para él y el entorno, o ella y el entorno, yo creo que es muy importante el poder tener acceso a ello. Y por eso, insisto, el rol fundamental que tienen cualquier actor sanitario, desde atención primaria, desde enfermería, desde la farmacia, a veces en chicos sobre todo y chicas adolescentes, que puede costar más porque estás en un momento, pues bueno, de cambio adolescente, de entenderte a ti mismo en todos los conceptos, pues a veces una opinión de estas no fundadas, de eso es una moda, eso no tiene sentido, eso lo único que causa es un malestar muy importante. Insisto, y yo estoy totalmente de acuerdo con la visión que decía Juanma de tenemos que fijarnos en aquello que funciona, pero a la vez es cierto, porque si no, no habrían los datos que hay en el medio penitenciario, en los centros de adicciones o cuando hacemos en personas que hacen cirugía bariátrica por la obesidad, la cantidad de gente que tiene TDAH o la cantidad de gente que tiene TDAH en los centros de bulimia o centros que manejan los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, debemos hacer un abordaje pues, basado en lo mejor que conocemos a nivel científico y no estigmatizar la posibilidad de tener buenos tratamientos a cualquier nivel, tanto psicológico como farmacológico. Y en eso es muy importante la formación o la cultura sanitaria mínima que deberíamos tener todos como actores en el TDAH. Mira, sin ir más lejos, la situación o la campaña, ¿verdad?, de información que hay ahora en Cataluña sobre la prevención del suicidio, ¿verdad? Seguramente si hace tiempo atrás comentáramos con las personas de la calle, pues parecería que el suicidio es un tema menor, es un tema de cierta debilidad. Pues no, el suicidio es un tema que causa 4.000 muertes al año en España, mata mucho más que los accidentes de tráfico, y si no hablamos de ello y no lo ponemos sobre la mesa y no decimos que lo podemos manejar, si alguien pide ayuda, si alguien solicita consultas, si alguien habla con alguien, tiene acceso a profesionales, pues si no, no lo haremos. Y lo mismo pasa con el TDAH. El quedarnos con modas, con ideas preconcebidas que no tienen sentido, eso no ayuda a las personas afectadas y mucho menos ayuda a que las personas se puedan adaptar de una manera satisfactoria a hacer aquello que ellos quieren hacer. Muy bien, pues yo estoy un poco de acuerdo, bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que muchos de los TDAH en esta pregunta que formulábamos están en primaria, porque realmente, no sé si desde la pandemia hacia aquí o antes esto sucedía, pero lo que nosotros hemos detectado en nuestra zona es que el Taulí da altas y los deriva a primaria, a todas aquellas o a muchas personas que han tenido algún tipo de dificultad con relación a la salud mental, ¿no? Y primaria está controlando los antidepresivos, está controlando los medicamentos para la ansiedad y supongo que ahí pues está un porcentaje importante, ¿no? Vamos a abrir los micrófonos para que podáis hacer preguntas. Veo a Raquel que ha levantado la mano y ese va a ser el sistema. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta, levanta la mano y ahí nosotros en la pantalla nos sale la mano levantada. ¿Vale? Vamos a abrir micrófonos para que podáis intervenir. ¿De acuerdo? Raquel, ¿puedes hablar? Sí, yo puedo hablar. Pues- Quería comentar, bueno, tuve la suerte de que fui a una jornada de TDAH de Lebrón y me diagnosticó el equipo del doctor Ramos Quiroga a los 40 porque iba buscando un profesional que me diagnosticase. Y bueno, me diagnosticaron a los 35 años y a cabo de 5 años pues me diagnosticaron de autismo. Y ahora, bueno, he podido estudiar 3 carreras: educación social, psicopedagogía, maestra de inglés,
y también un máster de educación especial, y este año me he propuesto sacarme el doctorado en psicología en la Autónoma, a ver si va bien. Y me han aceptado el proyecto que quería, es decir, que empezaré en nada. Y nada, también es esto, lo que comentaba, es claro, si me hubiesen diagnosticado cuando era niña, como era invisible y así, pues claro, hubiese tenido la prevención y a lo mejor situaciones en la adolescencia, a lo mejor las podía haber evitado, pero bueno, va bien saber que hay estudios y que las futuras generaciones pues tendrán un seguimiento, un control que puede favorecer sobre todo el acompañamiento de la familia, lo que comentabais, y creo que es fundamental todo el apoyo y todo, y que esté en las redes, lo que comentaba Ana, tanto de salud mental como de atención primaria, es decir, que haya un acompañamiento en todo y que se haga caso, porque el problema es que cuesta detectar sobre todo a las mujeres, a las niñas. Gracias, Raquel. Raquel, Tenemos la mano. solo decirte Sí. que esas son de las cosas que te llenan de alegría cuando ves una persona. Yo recuerdo perfectamente el día que viniste aquí a aquella jornada y que hablaste con nosotros. Al final decimos, buscaba un diagnóstico, no es buscar un diagnóstico, es buscaba entender por qué me pasan cosas que me pasan, ¿no? Y al final es lo que decía también Maite, al final nunca es tarde, y tu ejemplo es una muestra. Una persona que tiene muchas capacidades y que si se manejan bien unas cosas que están impidiendo que alguien se pueda desarrollar bien, pues fíjate, el resultado y la satisfacción tuya a nivel personal. Muchas felicidades, Raquel. Muchas gracias. Palabra para Míriam, que em sembla que ets la Míriam, no? Sí, soc la Míriam. La Míriam que coneixes. Benvinguda, Míriam. No, gràcies, Anna. A veure, és apassionant i a més fa molt de goig veure casos positius de TDAH, però no tots els casos són positius, se'n surten també. I tenim gent que està patint i pateix molt per moltes coses, per l'entorn escolar que no ho accepta i que, a més, per molt que hi hagi una guia i per molt que hi hagi eines, no les accepten, no volen, no ho entenen o no ho sé, o no els dona la gana així de clar a certs centres aplicar-les. A més de la no creença en el TDAH, el que fa és perjudicar els nens que en uns sectors se'ls està tractant d'una manera i en altres, que sí que ells ja estan anant o a teràpies o a psicòlegs, en tractaments, veuen una dualitat, per dir-ho d'alguna manera, del tractament que no crec que sigui positiu per a ells i això no és bo, ni per a ells ni per a la família, que moltes vegades ja està desencisada i ja no sap cap on pegar-la, perquè els ítems negatius fan mella, per molt que tu vagis dient, seguís esforçant-vos, això, l'esforç vostre de comprensió, d'acompanyament, a més, anar al psicòleg, anar als tractaments i tal, a la llarga dona resultat, però quan tenen ítems negatius és dolent, però a part, això, parlem en nens, però quan ja això passa en adults, és desesperant. Tenim famílies que ja no saben què fer, perquè la persona adulta o no ho reconeix o no vol reconèixer o no es vol tractar. Vosaltres sabeu que en el tema de protecció de dades no se li pot passar informació als pares, per tant, el pare aconseguís convèncer per anar a una reunió al centre de salut mental, el xiquet va la primera vegada, la segona no va, el pare no se n'entera, el pare es pensa que va, no va. Enteneu el que us vull dir? No cal que us ho faci més llarg, però la incomprensió és molt gran. I els pares a vegades volen fer alguna cosa i estan tan lligats de mans i la sensació de desesperació, de ja no sé què fer, què els diem? Què poden fer? Mira, i Míriam, i per això mateix és totalment inadmissible aquestes frases de el TDAH no existeix, això és una invenció, això no és l'important, perquè en el fons
totes aquestes persones que després, en un altre ambient i un altre context, s'omplen la boca de la lluita contra l'estigma, l'únic que estan fent és estigmatitzar persones i deixar-les sense fer un abordatge terapèutic adient. En el fons, no és més que una mala praxi. I avui dia és impensable que ningú digui és que la sida no existeix o és que perquè si mireu internet trobareu doncs, que quan va sorgir que tot això era una invenció, tot això era temes contubernis, oi que sí? I avui dia seria una cosa penada a nivell gairebé dels col·legis professionals, oi que sí? Que algú dubtés de la gravetat que pot tenir la sida o la gravetat que pot tenir algunes patologies mentals com el TDAH. Per tant, penso que cada vegada més el que hem de fer, i això, què podem fer davant d'aquests negacionistes? Doncs denunciar-los als col·legis professionals, denunciar-los i posar queixes davant de l'administració. Les queixes, encara que semblin que no tenen un efecte, en tenen molt, i això és inadmissible. Inadmissible, insisteixo, quan veiem les dades que veiem en centres d'addiccions, en centres com us deia, de justícia, que al final són aquestes situacions, Míriam, que tu deies, tan complexes, tan difícils de tractar. Si, a més, quan tu t'aproximes i aconsegueixes que una persona prengui més consciència de la seva dificultat i arribes amb un professional i en nega la major, doncs això té unes conseqüències molt negatives a la persona. Aviam, sí, és veritat, Míriam, que els casos aquests no els podem obviar perquè existeixen i els tenim tots a les associacions, als hospitals, als centres, però també és veritat que el que diu el doctor tenim de fer-ho. Hi ha molts pares que no volen anar un pas més enllà a fer una denúncia davant, no sé, de l'àrea territorial d'educació quan tenim un col·le que ens està matxacant els nostres fills, no? Vull dir, hem de posar totes les eines sobre la taula, totes. De fet, jo vull aprofitar també per dir que nosaltres aquí, aquest curs, hem obert una unitat jurídica especialitzada exclusivament en la defensa de les persones que vulguin con respecte als temes de salut mental i que és la Maite justament la persona que portarà aquest projecte endavant. I estem tenint moltes demandes de gent que vol anar un pas més enllà, que s'ha quedat esperant que li donin un cop de mà, que la llei els empara i que, sin embargo, no els donen aquest cop de mà en l'àmbit, sobretot, educatiu. I nosaltres volem aportar. Ara ja sabem que no hi ha dubte, cada vegada hi ha menys dubte, tot i que encara existeixen els negacionistes, però cada vegada hi arriba menys gent que negui el trastorn o que estigui en contra de la medicació, perquè això és un fet. Jo no sé si ho veiem solament nosaltres o ho veieu tothom, però això és un fet. Aquí hi ha pares que hi arriben convençuts que han de medicar els seus fills perquè tirin endavant. I això abans no passava. Fa 20 anys o fa 10 anys o 15 anys enrere, això no passava. I, per tant, els pares, la societat, les associacions, ens hem de tirar un pas endavant i denunciar aquests centres i visibilitzar-los. I si no ho fem, no ens en sortirem. Aquests nanos acabaran matxacats, acabaran tenint bullying, acabaran en tasses de suïcidi, parlarem llavors de coses més greus i no pot ser. Hem de fer aquest pas endavant. Anna? El que passa que passava a nosaltres, Anna, jo, en el meu cas, yo, por ejemplo, a vegades, perdón, porque a lo mejor pues estoy escuchando de eso fuera. Lo que nos pasa también, yo en mi caso particular, por ejemplo, con Elena, Elena estuvimos 3 años peleando, e incluso ya no era la directora del centro, sino que sí que es verdad que las profesoras a puerta cerrada nos decían, esto le pasa, tuvimos que llevar a una psicóloga normal, como nos dijéramos, porque nos obligaron, pero desde instituciones desde fuera ya del colegio, desde el EAP, negándolo completamente. Es decir, yo recuerdo la reunión que tuvo que venir Carmen y poner su experiencia y poner sus títulos y sus galones. O, por ejemplo, si dijéramos al doctor, y es decir, voy a traerte a alguien que sabe más que tú para que te diga lo que es que ya no sé cómo hacerlo. Es decir, tengo que traerte un informe, tiene que venir una persona que sabe, te lo tiene que explicar, pero yo ya me salgo por la puerta, pero por favor, hazme caso. Y en mi caso, yo explicando, está muy difícil. Yo no lo sé en el Sabadell, pero yo hablo de mi área. En
NA, por ejemplo, es, ostras, que estamos hablando que es los que controlan a los coles. Y los que controlan a los coles no están conmigo, tampoco. Es decir, no, lo que tu hija tiene es un problema emocional. Vete por ahí. Hay mucha desinformación, Juanma. El problema es que hay muchísima desinformación. Una cosa es el diagnóstico y, vale, tenemos TDAH, que es, nos hacemos los tratamientos pertinentes, y otra cosa es las ayudas que vienen de fuera y los tabús que hay. Pero tanto a nivel colegios, como a nivel sociedad, como a nivel laboral, como en todos los niveles de la vida. Entonces, aparte de hacer un diagnóstico, que tenemos unos expertos buenísimos, aparte hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte para ayudarnos entre nosotros, para hacernos oír, para pedir esas ayudas que son tan difíciles de conseguir y que nadie sabe, y de ayudarnos. Y realmente las personas que tienen algún problema con el CEDIAP a nivel educativo o a nivel psicólogos o a nivel lo que sea, hay que reclamar y hay que informarse. Aquí desde la asociación, es lo que ha dicho Ana, estamos empezando nuestro proyecto que lo hacemos con muchísima ilusión, lo hacemos sobre todo con espíritu de ayuda, con espíritu de lucha, con espíritu de ayudarnos entre nosotros, porque en el fondo somos una familia, Juanma, todos. Cuando estamos juntos, nos entendemos, estamos tranquilos, no tenemos por qué explicar lo que nos pasa. Yo, doctor, uno de los comentarios que ha dicho antes, dice, es que no hay que vivir con miedo. Yo estoy todo el rato viviendo con miedo con mi trastorno. No sé si me entiendes, estoy autocontrolándome siempre. Estoy en alerta conmigo de, a ver, y sobre todo a nivel social, o sea, a nivel, no amistades o a nivel casa o a nivel entre nosotros, es el mundo hacia afuera, ¿vale? No de los íntimos. Tengo que hacer un requete mega esfuerzo para ser como los demás, para hacer comentarios que no sean, que sean poco coherentes, que no meta la pata con mi impulsividad, que empiezo a moverme o empiezo a decir cosas y me cuesta y se me va. Y estoy siempre con mi agenda o autocontrolándome. Y esto es lo que te digo, me da un sobreesfuerzo, me canso, y entonces, pues eso, que la gente, la sociedad, lo ha de entender. Y luego mi última pregunta, ¿usted cree que el TDAH es una discapacidad o es un trastorno que la sociedad ha de entender? Porque, claro, porque nosotros para conseguir cualquier ayuda hemos de buscar una discapacidad. ¿Pero realmente esto es una discapacidad o es que la sociedad ha de saber que la gente no es normal? O sea, no hay un saco de gente normal que la metes en un saco y te la llevas. No, cada uno tiene sus... Perdona, es que este tema me toca la fibra y bueno, que es un tema que me gusta, que estamos luchando y que me gustaría saber su opinión. Mira, el TDAH tiene una T que se llama trastorno, ¿vale? Y si no generara un problema médico, como os he dicho, por ejemplo, pues esa asociación con la obesidad, problemas cardiovasculares, incluso que puede llevar, ¿no?, a un mayor riesgo de mortalidad, pues no tendría sentido que estuviéramos desde el punto de vista sanitario o del papel médico. Dicho eso, es evidente que hay un montón de aspectos que a nivel social pues se pueden hacer mejor sin altísima tecnología. La ayuda que puede recibir un niño o una niña en clase o una adaptación laboral no requiere elevada tecnología, y eso puede ayudar pues a un número importante de personas que tienen TDAH, más allá pues de todo lo que se hace a nivel psicológico o a nivel de tratamientos farmacológicos. Esa es la situación que tiene el TDAH en sí mismo, ¿entiendes? Otra cosa diferente es que toda patología tiene pues un abanico de gravedad. Hay personas que tienen un infarto de miocardio y lo tienen una vez y pues bueno, queda como una anécdota entre comillas, y en cambio otras personas pues que es tan grave pues que no les permite continuar con su vida, ¿vale? Por lo tanto, yo no creo que se tenga que banalizar el TDAH, pero sí que es verdad que la visión de neurodiversidad y la visión de que hay aspectos
como decía antes también Juanma, pues que pueden ser muy positivos, pues yo creo que eso es una visión buena para las personas, ¿vale? Y además útil para las personas. Bueno, y para nosotros, quiere Claro, decir, ¿no? claro. Para nosotros. Claro, para la persona que tiene TDAH o por la persona pues, que sufre la condición que sea. Lo cual no quita que uno tenga que recibir pues, determinadas ayudas a nivel gubernamental pues, para adaptarte mejor a la escuela, para adaptarte mejor al sistema sanitario, que tengas acceso a todos los recursos sanitarios que necesitas. Y por eso se habla pues, que una persona tiene una discapacidad que realmente pues es un nombre muy desafortunado porque ya en sí mismo pues te minusvaliza todavía más, ¿no? O te empequeñece más. Pero sí que es bueno que las personas que tienen TDAH y que están en una situación de más intensidad, pues puedan tener todas las ayudas y coberturas sociales, igual que tienen otras personas con otras condiciones clínicas, ¿no? Sí, pero el sistema está muy anticuado, tardan mucho, es muy difícil de probar y digamos que estamos dentro de una marea gris que tampoco está muy claro, porque es un problema psicológico. Y bueno, estamos luchando en ello. Ana. Muy bien. Son las 7:05. Tenemos una mano levantada que es la de Miriam. Miriam, te rogaría que fuéramos concisos, ¿vale? Pues estamos fuera de hora, pero adelante. Intento ser molt breu. No m'heu contestat una de les preguntes que he fet abans, que era el tema de la gent adulta, que realment en aquest moment, sé que és complicat de contestar-me això, que realment no es vol tractar, que la família està intentant ajudar i no sap com ajudar, quines eines els hi podríem dir a la família per a ajudar, tot i que és molt difícil quan algú no vol, però, clar, la desesperació de les famílies que volen ajudar quan la persona no ho ha admès és molt complicada. Això per una banda. I després dues coses més. Una, que és molt important, si ja reconeixem que el TDAH és tota la vida, com podem lluitar per a tindre un punt negre perquè la medicació seguís sent cara? Pareix que no, però al costat de moltes medicacions, ja ho sé que hi ha medicacions més cares, però seguís sent cara per a famílies i més en la situació econòmica que tenim en l'actualitat. I la tercera és, sí, tothom tenim clar quin és el tractament, però els centres de salut mental avui en dia no assumissin el que és el tractament. Per tant, tornem a la mateixa. La família que econòmicament ara no està bé, impossible fer un tractament, perquè el sistema de salut ara és cada 3 mesos una visita de seguiment. Per tant, tothom sabem què s'ha de fer, parlem de nens en aquest cas, de lo multimodal i conductiu o conductual, però que té unes pautes, no cada 3 mesos, que és un seguiment que és el que avui en dia s'està fent al sistema públic de salut. Si no treballem en això, només acabaran sortint-se'n els que tenen una situació econòmica relativament bona. No estic dient que sigui així, no és blanc o negre, ja ho sé, però qui ho tindrà més fàcil serà aquesta gent, i això és ben trist. I volia fer la reflexió tant del punt negre com del sistema públic que no ens ajuda. I sobretot és que tinc aquí una sòcia que sé que esperava molt parlar de lo que podíem fer amb la gent, que en aquest moment és complicat, i agrairia que, més que sigui, poguéssim fer una pingelada d'això. Pues mira, t'intentaré donar una resposta ràpida i concisa. Mira, és molt important que les persones adolescents, adultes, els hi confereixin també aquest punt d'autonomia i de decisió, però això ha d'anar acompanyat de responsabilitat. Què vol dir? Marcar límits. Jo puc entendre que tu no vulguis fer això, però jo arribaré fins on arribo i no seré la mainadera i no estaré sempre darrere teu. I si tu vols que fem alguna cosa diferent, sempre els tindràs al teu costat, però s'ha de marcar límits i això de vegades costa. Això és un aspecte. L'altre, has comentat, el TDAH és per tota la vida. Bé, el TDAH pot afectar les persones adultes i a les persones grans o les persones sèniors, és veritat, però no indefectiblement tota persona infant serà un adult amb TDAH. Sabem que hi ha un grup de persones que remet. Però això no vol dir que no tingui tot el sentit del món el punt negre, perquè el TDAH és molt crònic, perquè hi ha moltes persones que comencen des de la infantesa i estan com a mínim fins a l'adolescència rebent un tractament i, per tant, s'ha de tenir i tenen tot el dret del món a que tingui aquest punt negre, igual que el té els antidepressius, els antipsicòtics. I això és una mostra ben patent de l'estigma que representa, perquè no pot ser que un tractament que et pot salvar la vida i et pot ajudar moltíssim a desenvolupar-te
realment tingui aquesta limitació, que en el fons, com tu ben deies, Míriam, això és no tenir el punt negre, és no pensar en les persones, perquè això és una manca d'equitat, una manca de tenir recursos d'una manera independentment si tens més recursos econòmics o tens menys recursos econòmics. I com tu ben deies, al final, malauradament, aquelles persones que tenen més recursos econòmics són les que poden tenir una millor sortida endavant per tota aquesta cobertura. L'Anna, l'associació, el TDAH Vallès, etc. Vosaltres heu fet molt treball de mesurar quin és el cost que té anual l'abordatge, no ja a nivell farmacològic, que és el més baix de tot, sinó l'abordatge que té logopeda, psicòleg, adaptacions, deixar de treballar per tenir més temps per les tardes, per jo poder estar amb la família i ajudar els meus fills, d'acord? Doncs això té un cost molt important i, per tant, les persones que no tenen tants recursos econòmics seran les que tindran una situació molt més complicada novament. Insisteixo que això és una manca d'equitat, és un estigma en majúscules que les persones que pateixen un trastorn que la gran majoria de les vegades és crònic no tinguin l'accés a les mateixes circumstàncies que tenen qualsevol altra persona. Molt bé. Alguna altra pregunta? A lo que deia la Míriam de que quan hi ha un adult que no es vol tractar, depèn d'on vingui. Nosaltres hem tingut adults que han vingut de professionals que no han sabut entendre'ls i no els hi han dit coses i orientacions que, sincerament, suposo que estaven fetes amb tota la bona intenció del món, però que han causat l'efecte contrari. Nosaltres sempre diem, si és possible, busca un professional que estigui afectat, perquè llavors parla el mateix idioma i és possible que sigui més fàcil que s'adhereixi al tractament. Sé que no és fàcil, perquè no tenim un lletrero posat i dir jo tracto el TDA i tinc TDA, però sí que quan parles el mateix idioma, perquè el parles des de dins, és més fàcil arribar a aquella persona i que s'adhereixi a un tractament. Sergi. Espera un moment que t'obrirem el micro. Sergi? Sí, ahora. Bueno, no sé si en catalán o en castellano. Bueno, ante todo, gracias en Karma porque muy interesante, la verdad. Y bueno, se me ocurrían tantas preguntas porque incluso, no sé si, yo también me he visto, bueno, Karma sabe, ¿no? Pues que han diagnosticado a mi hijo como TDA. Y bueno, pues incluso esta mañana le decía, bueno, ¿y ahora cómo seguimos, no? Yo me he visto propiamente reflejado en ciertas cosas, con lo cual posiblemente vaya a verte pronto, Karma. Y lo que me preguntaba era, porque digo, serían muchas preguntas, mi desconocimiento es total, soy muy primerizo en todo esto. Sería, ¿es bueno que se relacione? O sea, porque como todo es tan secreto, entre comillas, ¿no? Porque nos dicen en clase, hay niños con TDA, ¿no? Pero bueno, no se sabe quién, obviamente. ¿Es bueno, digamos, que se relacionasen entre ellos? O, no sé, ¿no? Lo que decíais, ¿no? Decía Juanma, lo decía Maite, ¿no? Ostras, pues nos entendemos, ¿no? Digo, bueno, pues oye, pues quizás, no lo sé cómo se hace esto, ¿no? Pero o ir, no sé, a hacer actividades, yo qué sé, no sé. Entiendo que puede favorecer o no sé, ¿cómo lo veis? Incluso digo también por mí, porque no sé si en un momento dado también saldré en la foto. Nada más, gracias. Ostras, ahora no oigo nada, no sé. No, es que nadie estaba hablando. A ver, vale, ahora. El que se relacionen entre ellos es que se buscan. O sea, si te fijas, al final ellos mismos, o sea, los adolescentes que he visto yo siempre me dicen, oye, le he dicho a mi amigo que te venga a ver porque también tiene TDAH. O sea, parece que se junten porque son como parecidos. Nosotros, claro, cuando hacemos los grupos terapéuticos, esos que son fantásticos. Porque hablan el mismo idioma, se entienden y se ayudan entre ellos a cómo resolver las situaciones que les pasan en el día a día.
pero ahora mismo también. Por ejemplo, cuando estamos juntos, ahora estamos haciendo una reunión, estamos hablando del tema y también nos estamos ayudando. En cualquier momento es bueno para hacer terapia y reírnos un rato. No, yo creo que no tiene que ser ni mucho menos una limitación, al contrario, faltaría más. Okay. Vamos a ir, muchas gracias. De nada, Sergio. Vamos a ir acabando. Ha sido un placer compartir esta tarde con ese rato contigo, con el doctor Josep Antonio Ramos Quiroga. Como digo, ya son casi 20 años compartiendo, por tanto, ya somos viejos. Un poco, ¿eh? Pero bueno, todavía nos queda mucho por hacer en el ámbito este. Nosotros queremos ver las cosas positivas. Ya, yo me acuerdo, ya lo voy a explicar como anécdota, siempre se lo explico, no sé si él se acuerda, pero yo siempre se lo explico, que cuando nosotros iniciamos la asociación en el 2002, lo invitamos en el 2003, nuestros hijos tenían 7, 8 años, 6, y claro, él nos hablaba de lo que él conocía, que eran las cifras estas de las cárceles, de los accidentes de coche, y salimos de allí horrorizados. Incluso hubo gente que nos dijo, a este señor no lo invites más, porque nos desmoraliza. Pero era la realidad, ¿no? Era lo que en ese momento había y lo que sigue habiendo, pero eso nos impulsó a todos los que en aquel momento iniciábamos TDA Vallés para trabajar en pros de que a nuestros hijos no le pasaran estas cosas, y en buscar herramientas y en buscar recursos y sobre todo en compartir. Y nosotros queremos decir que de las personas que han pasado por aquí, el ratio es de éxito. También hay personas que se han quedado por el camino, pero nos vamos a quedar con ese ratio de éxito. Y de los adultos que están viniendo a vernos, que por cierto ha aumentado muchísimo, es un porcentaje muy, muy importante el que tenemos de demanda de adultos en este momento, no solamente de nuestro contexto, que sería el Vallés, el oriental y el occidental, sino de fuera de este contexto. Viene gente que ha sabido salir adelante con muchas dificultades, padeciendo mucho, pero que ha sabido salir adelante. Por tanto, en cierta manera han tenido alguna manera de crearse unas herramientas para poder adaptarse. Y bueno, Toni, la última palabra y cerramos. Pues nada, oye, Ana, yo encantado de haber podido compartir esta tarde con vosotras, con vosotros, y me quedo con el mensaje que tú dices. Ciertamente, el TDAH es un buen ejemplo de toda la prevención, que es un concepto que no se utiliza mucho en salud mental, seguramente, pero toda la prevención primaria, que se puede hacer en algunos aspectos, pero también prevención secundaria. Es decir, Gracias. Adiós. Qué interesante.